tardes, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido una semana más a nuestro objetivo Córdoba. Ya saben, este espacio dedicado al colectivo, a la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Córdoba, FEPC, al Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba. Entonces, desde este foro, casi con 400 socias ya, cada semana nos vienen 2, 3, 4 mujeres potencialmente elevadas en el ámbito empresarial y profesional de la ciudad, de diferentes áreas, de diferentes temas, de diferentes tipos de empresas, tanto de la capital como de la provincia, dedicados este espacio a hablar pues, de temas concretos que a todos nos interesan y además que están de plena actualidad. La semana pasada era la Semana de la Mujer, aunque yo sigo diciendo que de la mujer es desde que nos levantamos y nos miramos al espejo hasta que nos acostamos todos los días del año, y si es bisiesto un día más, pues esa semana pues, a nivel internacional pues esto es para disfrutar, y nosotros tuvimos en este caso a empresarias de la provincia en áreas que quizás han estado muy masculinizadas pero que ahora ellas están al frente. Bueno, pues esta semana, cuando nos vamos acercando un poquito más a la llegada de la primavera, hemos dicho, oye, en el foro hay un montón de psicólogas que queremos que vengan, porque estamos todos que si la pandemia afectó, seguimos coleando, seguimos coleando. Así que vamos a dividirlo en varias semanas y vamos a tocar todos los ámbitos de las personas, tanto de mujeres como de hombres, como de adolescentes, de niños, cómo tratarlos, la astenia primaveral, todo esto que nos afecta, que si se nos descontrola aquí todo, más enérgicos, menos enérgicos, un poquito de todo esto que nos viene acarreando desde la pandemia, como digo, que ya salimos un poco tocados y que parece que no nos hemos recuperado a la llegada de la primavera. Hoy concretamente vamos a hablar de la familia, de los adolescentes. Ya sabéis que es una edad un poco complicada, y quién mejor que estas tres pedazos de profesionales que nos acompañan hoy para darnos esas claves y sobre todo saber detectar quizás dónde puede haber un problema, un conflicto, qué hacer la familia o cómo desarrollar esta etapa tan difícil en la familia y en las casas. Da igual el tipo de familia que sea, cuando uno es adolescente da lo mismo lo que haya por encima, que todo está en contra nuestra. Hablamos con Amelia Arenas, psicóloga, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con Pilar Jurado, de Aprender Pensando, psicóloga también, muy buenas tardes, además más que conocida aquí en esta casa porque tiene su sección en Córdoba TV. Y con Natalia Jorrín, psicóloga también, muy buenas tardes. Las tres estáis dedicadas al área de la psicología. Detalladamente, ¿tú en qué área te centras más? ¿Es más en jóvenes, como es el caso de Aprender Pensando, en adultos? ¿Da igual, lo tocas todo? Bueno, mi especialidad de siempre han sido niños y adolescentes. Ajá. Y por tanto la familia, porque es donde ellos se ubican, y el tema ya más académico también. Uh-huh. Ahora lo que estoy es proyectando un poquito más la edad, aumentando un poco más lo que es la juventud, ¿vale? Porque, bueno, creo que ahí puedo aportar también muchísimo conocimiento y conexión. Fíjate, te hace una pregunta, ¿no es quizá que el paso de los años ha hecho que esa adolescencia o inmadurez haya avanzado y dure más que antes? Más que inmadurez, porque la inmadurez está, consideramos muchas veces que es como el cajón desastre donde ahí cabe todo, y todo es porque son inmaduros. Sí ha aumentado, lo que creo que más el tema social. Como la edad del pavo dura más. Esa dura más, y nos puede llegar a los veintitantos, Y luego pues la dinámica social que repercute también en el tema laboral, el tema de no poder ser más independientes. En la pandemia ha afectado mucho al tema futuro de estos jóvenes o adolescentes un poquito más mayores de 18, 19 años, con mucha incertidumbre, y entonces, claro, se está alargando un poco. Pilar Jurado, en tu caso Aprender Pensando es un centro solo de psicología, sino donde tratáis muchísimos otros ámbitos, pero sí que la parte infantil, juvenil, la adolescencia la trabajáis muy mucho. Sí, nosotros trabajamos con familias que tienen hijos pues que en algún momento o que sufren trastornos del neurodesarrollo, algún problema de conducta o dificultades de aprendizaje.
Y bueno, si empezamos con ellos pequeños y tenemos la suerte de seguir trabajando, llegamos a la adolescencia y a la adultez o a la juventud, como dice Amelia, y si no, pues muchas familias con hijos adolescentes también vienen a consultar y ahí estamos trabajando. Y el abanico de servicios sí es amplio. Y por la parte de Natalia Jorrín, ¿tu especialidad? Yo trabajo sobre todo con, es verdad que en consulta trabajo sobre todo con adultos, principalmente el trastorno del estado de ánimo y trastorno de ansiedad. Con niños generalmente he solido trabajar en temas de trastornos de conducta principalmente. Y luego con la familia trabajo mucho desde el ámbito jurídico, desde el ámbito forense, sobre todo cuando hay procedimientos de divorcio, evaluando a los niños para ver qué relaciones familiares son las que deben de permanecer o se deben modificar para el bienestar. Fíjate que esa parte hoy en día, y fíjate, la pandemia, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, la pandemia ha afectado en que hemos pasado más tiempo juntos y se ha duplicado el número de divorcios. ¿Es cierto o no? Sí, claro, porque la convivencia se ha acentuado, hemos pasado mucho tiempo juntos y entonces hemos tenido menos tiempo de respiros personales y eso afecta que las fricciones y el conocer a lo mejor más profundamente aspectos del otro que no teníamos tan presentes salen al final. Pero claro, sobre todo también porque las dificultades aparecen cuando uno tiene que abordar y afrontar problemas, ¿no? Entonces, cuando todo va bien o cuando las circunstancias familiares responden o se ajustan a nuestras expectativas, pues las situaciones fluyen, y cuando hay un motivo que precipita ese desajuste, pues es donde tenemos que estar y dar la talla, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y eso es difícil, no es que no la demos, sino que es, bueno, donde uno tiene que poner, ¿no? Claro, tiene que sacar sus habilidades de mediación, de renuncia, de negociación, y hay muchas veces que eso no llega a buen puerto, ¿no? Hemos hablado de la pandemia y mañana se cumplen 3 años del encierro y parece que es que fue ayer, y hace 3 años que estuvimos con ese momento discordante, ese que nos sacó a todos, creo, los pies del plato, nos hizo pensar que algo estaba cambiando totalmente, y hoy por hoy seguimos arrastrando la coletilla de es que la pandemia nos ha dejado, 3 años después nos sigue dejando huellas. Sobre todo a nivel social, a nivel de las relaciones sociales. Incluso, sobre todo, yo los adolescentes que veo, principalmente es que se han separado de su grupo de iguales. La dificultad a la hora de relacionarse, en el parque, en el instituto, todo eso se ha alejado y hace más difícil las relaciones y el mantener las amistades. Lo cual al final es una repercusión muy grande en trastornos emocionales, porque en la adolescencia el grupo de iguales es la figura más representativa. También se nota en las personas que tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje. Entonces esos meses que estuvieron en casa, todo el mundo le puso la mejor voluntad y los recursos que cada uno tenía para salir adelante, pero los chicos y las chicas que tienen alguna dificultad de aprendizaje, bien por problemas de atención o por nivel de razonamiento bajo, en el afrontar esos meses pues fueron difíciles, y eso también ha hecho que ese desfase curricular vaya aumentando. Y cuando hay un desajuste en el aprendizaje, probablemente terminemos teniendo un problema de conducta, y al revés. Entonces, bueno, ahí estamos. He oído hablar el término niños pandémicos, los que nacieron en la pandemia, que son más difíciles de sociabilizarse con el resto. ¿Eso es verdad? A ver, el que nació en ese año realmente no va a tener conciencia de eso. Los niños pandémicos yo lo ubicaría un poco más en las etapas que está diciendo Pilar, incluso esos primeros años que parece que no se han enterado, esos 2, 3, 4, 6 años, que para ellos es muy importante, como decía Natalia, la socialización, el salir a los parques, correr, el relacionarse con iguales. Claro, esa parada, eso sí lo vamos a ver, y a largo plazo. Yo estoy convencida de que todavía no somos conscientes de los efectos. Que ¿Son niños más hogareños, no tienen quizás? Por qué ser... Bueno, y que se van a tener que aprender un tipo de habilidades que no es que sean diferentes, pero lo que a lo mejor puede resultar más natural en un contexto normalizado, pues a lo mejor ahora lo van a tener que aprender y enfrentarse a situaciones que no han conocido. También depende del temperamento que tengamos las personas, de los recursos que nos aporte ese temperamento. Hay temperamentos que son más proactivos a tener habilidades de afrontamiento, y otros que son más frágiles. Entonces,
cuando la situación del contexto social precipita un desajuste, pues ahí pone a prueba los recursos que tiene la persona, ¿no? Y también lo que ha aprendido, porque hay familias que ya hablando de un poco al tema, ¿no? Hay familias que favorecen que los hijos desarrollen recursos de afrontamiento y otras que tienen unas estrategias educativas muy sobreprotectoras, entonces, o demasiado exigentes, ambos polos, ocasiona que el chico o la chica tenga menos recursos de afrontamiento individuales, ¿no? de autonomía personal, y esto es un todo, son varios ingredientes que hacen una receta, ¿no? Y en este caso, bueno, pues lo que también pasó fue que es que nos afectó a todos. Realmente esto que estamos explicando le afecta a las familias, cada una en su singularidad. Claro. Y la pandemia lo tenemos todo en común porque todos lo vivimos, pero es como explicamos realmente, ¿no? Los desajustes que se viven en una familia. Claro. Tenemos que tener en cuenta, ¿no? El temperamento y el contexto social. Incluso la interacción de los padres con los niños cambió. Claro. Ya no es solo el educar, sino también el enseñar a jugar, que muchas veces eso se aprende en los colegios, en los parques. Entonces al final la interacción ha cambiado y, como bien decía, el contexto es crucial. Y muchas veces aprendemos por imitación, por exposición, y esos niños, los pandémicos, no son los que nacieron, sino los que estaban en la edad clave para el desarrollo, los que estaban en guardería, de la sociabilidad, ¿no? Efectivamente. Iniciando esos cursos de guardería. Ahora, a nivel de clínica, en consultas, tenemos que tener muy en cuenta lo que ocurrió como familia y contexto familiar en ese momento. Fíjate, qué curioso, porque anteriormente teníamos otras variables que atendíamos, a las que buscábamos dónde podrían ser causa, origen o, bueno, comprensión muchas veces. Ahora sí tenemos que tener en cuenta cómo se desarrolló esa vida familiar, esas dinámicas, incluso en los padres, cómo afrontaron ellos, como están diciendo ellas, esa situación, porque eso se les transmitió a ellos, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo un abordaje de una forma o de otra. Entonces, ahora ya sí hay una variable más, que en los siguientes años vamos a tener que considerar. Yo quería preguntaros, ¿ha cambiado mucho cuando vosotras estabais estudiando y, bueno, más o menos vuestra edad que recordéis, de pues eso, de los 10 años, 11 años, 12 años, de la época de antes a la época de ahora? ¿No consideráis que los niños...? No sé, yo es que me paro a ver a mis hijos, ¿no? Y digo, jolín, yo es que con 12 años yo estaba en la calle y jugaba y saltaba y no sé cuánto. Y ahora están todo el día que si bailes de no sé qué, que si bailes de no sé cuánto, pero muy solos. Aunque hablen con los demás, pero hablan a través del móvil. ¿Ha cambiado mucho la forma de relacionarse? Exactamente, es que la tecnología es lo que nos ha... Es que volvemos otra vez a lo mismo, no nos podemos salir del contexto social en el que estamos. Entonces, el avance tecnológico ha tenido una repercusión en la interacción social, y los modelos de interacción social y las formas de interacción social ya no son iguales. Y a nuestros padres les costó trabajo el salto generacional, pero a nosotras tenemos un doble salto mortal, porque es como si hubieran pasado a lo mejor 2 generaciones o 3 en una, ¿no? Por eso, porque la tecnología aporta, y algo que a mí sí me gustaría un poco transmitir, ¿no? Es la idea de que tenemos los padres que desarrollar una alerta extra. Porque muchas veces pensamos que, por ejemplo, antes, yo recuerdo cuando llegaba a mi casa, ¿no? Yo tengo un hermano, y éramos 2, o somos 2, llegábamos a casa después de salir con los amigos, echaban la llave y ya mis padres estaban tranquilos, ¿no? Y creo que eso no lo podemos hacer los padres de ahora, porque nuestros hijos, estando en casa, están conectados con el mundo, tienen una ventana abierta al mundo. Entonces, desde que son pequeños, estamos hablando de adolescencia, pero la adolescencia empieza cuando uno tiene 5 años. Desde que pero no porque sean adolescentes, sino porque tenemos que construir una relación que luego vamos a necesitar cuando ellos tengan edad de independencia y de tener otros apegos y de que nosotros no seamos su único bastión, sino que, bueno, hay otros modelos a los que seguir, ¿no? Y tenemos que saber eso, que el mundo está dentro de nuestra casa y ser conscientes, compartir con ellos sus hobbies, compartir los contenidos que ven a través de redes, hacernos redes, que muchas familias, yo lo noto en consulta, ¿no? Muchas familias están en contra de la tecnología. Y claro, eso los deja muy inhábiles, ¿no? Claro, y sin recursos, porque realmente tenemos que saber y conocer el contexto en el que se desenvuelven ellos para poder educarles, ¿no? Es lo que dice Pilar, es que la sociedad avanza y los padres deben adaptarse a esa sociedad. Es cierto que las redes sociales en cierta medida pueden generar problemas y los padres tienen que ser cautos, pero la solución no es
prohibir a sus hijos que tengan internet, porque si prohíbes a tu hijo tener internet, les estás prohibiendo que se relacionen. Entonces al final yo, por ejemplo, en consulta me he encontrado niños que sus padres no les dejan tener móvil, no les dejan acceder a internet, y eso ha supuesto un aislamiento. La solución no está en prohibir que tengan redes sociales, sino en hacerlo con cautela, educar al niño a que sepa lo que es adecuado, lo que no es adecuado, pero no podemos vivir ajenos a la realidad. Y la realidad es que sin internet, sin redes sociales, hoy en día no habría sociedad. Es lo que os iba a preguntar, porque imagino, ¿tú tienes hijos, Natalia? No. Pilar sí. Yo también. Adolescente. Adolescente. Tengo de todo. Pero a lo que imagino que habéis ido a reuniones escolares, sí, donde el tema de los móviles, los niños con móviles, y siempre, yo por lo menos me ha ocurrido que en la clase de mi hija, que es la que está ahora mismo entrando en esa, va a cumplir 13 años, esas cosas, hay algunos padres que yo no estoy de acuerdo con que los niños tengan móvil, mi hijo no tiene móvil, no sé qué, no sé cuánto. Otros por su lado, oye, pero es que yo no me parece mal porque es la única manera de que estén conectados. Esa lucha de esos padres con la realidad que estáis hablando, ¿soy yo la que la ve o verdaderamente estamos exagerando mucho por un lado y por otro? Nos estamos yendo a los extremos. Totalmente. Como el tema somos un país de... Pero de todo. Pero es que me da esa sensación. O no le dejo nada, entonces prohíbo o no lo veo tan mal para todo. Y realmente es cuestión del uso y el objetivo que se tiene con esa herramienta, porque tiene que ser una herramienta no solamente social, de socialización, sino de aprendizaje. Claro. Bien utilizada, tenemos el mundo, como dice Pilar, en un móvil, todos. Porque además, algo que quería aportar, a lo que, uniendo esta pregunta con la anterior, María Ángeles, es que los padres nos queremos... Lo hacemos realmente, comparamos la vida que tienen nuestros hijos con la que tuvimos nosotros. Eso no se puede comparar. No se nos ocurre compararnos a nosotros con la que tuvieron nuestros padres, que tuvieron una adolescencia. Pecamos todos, y yo es que me he visto reflejada ahora mismo, digo, es que yo cuando tenía tu edad, me dice mi hija. No puede ser. Es que eso era antes. Exacto. Eso era antes, pero no sobre ahora. todo, mira, es una cuestión de percepción, porque lo que pasa cuando hacemos eso es que perdemos habilidad. Sí, totalmente. Porque realmente los recursos, yo estoy convencida, de hecho, muchas veces cuando trabajo con padres, yo se lo digo, sí, es que sois personas que tenéis coherencia en vuestros planteamientos de vida y sois personas sensatas. Lo que pasa es que ante los hijos muchas veces perdemos la perspectiva. Y eso nos deja inhábiles a la hora de tomar decisiones. Y claro, el pensar que los hijos, ¿no? Uno se hace una idea de lo que va a ser su vida, una expectativa de la vida de mi hijo, y luego la vida del hijo es otra. Y entonces eso nos genera un nivel de frustración que nos hace enfadar, ¿no? Y cuando nos enfadamos demasiado, pues entonces tomamos decisiones equivocadas, porque muchas de ellas no son funcionales, y terminamos friccionando demasiado con nuestros hijos. Y es un poco eso, yo venía pensando, digo, es que otras veces también pasa que a lo mejor los vemos eternamente pequeños. Sí. Y hay personas que ven a sus hijos muy pequeños siempre, y bueno, y no se preparan, ¿no?, para ese cambio. Y cuando cambian, se piensan que han perdido a su hijo y de repente le entra por la puerta otra persona desconocida. Y no lo conozco. Claro. Yo no conozco esta persona que está ahora. Es la misma con una evolución. Tú has tenido... Damos una foto y decimos, pero esto ¿cuánto ¿Y dónde ha pasado? ¿Y dónde está mi niño? ¿Esto cuándo ha pasado, no? ¿Dónde está mi niño? Pues, por ejemplo, el uso de los móviles y de la tecnología está también en eso. Creemos que no tienen edad todavía con 12, 13, 14 años. Entonces, ¿cuándo? No es cuestión del momento, sino del uso y de nuestra supervisión. Pero quizás que nosotros tampoco estamos preparados. Es que Claro que no. es que yo creo que tecnológicamente... Claro, el problema es que los padres quieren, y ahora hablo como hija, venga, sí. que además estoy cercana a la generación de... ¿Eso que es un insulto? Para nada. No, es la diversidad, Pero yo crecí con un Claro, aporta de ordenador, todo. crecí con un ordenador, y en la realidad, y crecí con internet, y crecí con un ordenador. Los padres muchas veces exigen a los hijos que se acerquen a su generación, cuando a lo mejor es el padre el que debe acercarse a la generación. Sobre todo, no porque haya una generación mejor y otra peor, sino porque es que la generación del padre ya no existe. Entonces, no podemos volver al pasado, no tenemos una máquina del tiempo. Lo que estás diciendo tan importante, que esta generación nuestra
no sabemos hacerlo, pero nuestros mayores, los abuelos, sí han sabido acercarse con la dificultad tremenda que hay al mundo tecnológico y se han puesto las pilas yendo a cursos, aprendiendo a manejar teléfonos táctiles, a entrar en internet, a hacer cursos, a ver, hacerse tiktokeros, hacer... Totalmente. Porque yo creo que ellos... Fíjate, qué curioso. Sí, que a ver qué va a decir, porque a lo mejor tenemos la misma idea. No, que es una generación que ha pasado mucho en poco no tienen tiempo. Miedo. Entonces han tenido que adaptarse. Estábamos pensando, creo que lo mismo. Pero es que es curioso, no me había parado a pensar. Es que han tenido que evolucionar constantemente en cada década que han vivido, han tenido que adaptarse. Entonces tienen muy fácil esa dinámica suya. ¿Qué toca ahora? Aprender. Cuando hace años tocaba los viajes del inserso, todo del inserso. Nunca ¿Ahora qué toca? Que me tengo que... Claro, la sociedad de hoy estamos mucho más globalizados, muchos de los hijos o nietos de estos mayores están fuera de sus casas o de la ciudad donde viven. ¿Cómo me contacto yo? Ya no voy a esperar a las cartas. Móvil, ¿qué necesito? A ver, lo aprendo. Y nosotros, los de nuestra generación más Natalia, ¿vale? vivimos muchísimo más encorsetados, ¿no? Y centrados en nuestro entorno más cercano. Yo creo que es que creemos que lo tenemos dominado, pero no tenemos dominado nada, ¿verdad? Tengo yo esa sensación ahora que estoy hablando. Que el mundo está cambiando. Y la vida es impredecible. O sea, es que no podemos nunca controlar nada. Porque al final nosotros podemos controlar lo que depende de nosotros. Nuestra personalidad, nuestra manera de afrontar, pero no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor. Y efectivamente, como decíamos antes, la pandemia ha sido un aprendizaje para todos, que realmente no siempre podemos tenerlo todo controlando y que nos tenemos que adaptar. Los mayores nunca han vivido en una zona de confort, han estado siempre enfrentándose a nuevas circunstancias. En cambio, los adultos de hoy han vivido bastante acomodados en cierta medida. Y ahora los adolescentes tienen más opciones, tienen más caminos que tomar y eso es lo que los padres no llegan a comprender, la diversidad de posibilidades que tienen de futuro. De todas formas, para ayudarlos a que, o sea, realmente la función del padre y de la madre es enseñar a su hijo estrategias funcionales, ¿no? Y habilidades funcionales para afrontar la vida. Y un poco ese es el mensaje, ¿no? Tenemos que ponernos al día para poder desarrollar nuestra labor. No es enfrentarnos a nuestros hijos, sino acompañarlos y enseñarles a tomar esas decisiones dentro de esa variedad que hay, ¿no? Que Natalia aporta. Os voy a preguntar una cuestión, y esto es entrar en temas, bueno, de hacer pensar y a lo mejor puede hasta picar un poco, pero es posible que, no sé si últimamente, desde un tiempo a esta parte, venimos viendo mensajes de la escuela, del colegio, en el que a todos nos llega eso del colegio no está para educar, está para enseñar, educarse nos educa en casa. ¿Se nos ha olvidado a los padres educar a nuestros hijos en casa como antiguamente? Yo no sé, antiguamente es verdad que había... Yo, de verdad, lo pongo el ejemplo en mi casa, mi madre joven, es una madre mayor, pero no trabajaba afuera, estaba en casa. Mi madre no tenía estudios, pero yo sabía que tenía que estudiar, sabía que tenía que... No me podía ayudar, pero yo lo hacía. Hoy por hoy, normalmente el padre y la madre trabajan fuera, como que delegamos mucho la educación en el colegio y no nos preocupamos de temas primordiales que están afectando a nivel social. ¿Os da esa sensación o soy yo también la única que creo que se está perdiendo ahí un poco los papeles? Estamos diversificando los papeles de los maestros y acomodándonos un poco los padres. Yo no creo que sea acomodarnos ni que podamos generalizar, yo creo que va un poco más en la temática de lo que has comentado. Las circunstancias de vida han cambiado y no creo que los padres realmente no quieran educar a sus hijos, sino que sus posibilidades están muy limitadas en cuanto a tiempo. Y es verdad que eso ocurre mucho. Niños que pasan mucho tiempo como los abuelos y los abuelos pasan a ser incluso la figura de apego en muchas circunstancias. Y es verdad que el centro escolar siempre ha sido un contexto sociabilizador, ¿no? El encargado de educar, pero sí es verdad que hay distintos aspectos que el centro no puede abordar y es imprescindible que se abordasen desde la familia. No puede abordar, pero sí que ha cambiado también la dinámica en los centros. Totalmente. Antiguamente las materias principales, lengua, matemáticas, inglés, sociales, ciencias naturales, religión, sí elegía religión y creo que plástica y poco más. Ahora se diversifica y tenemos que si, ¿cómo se llama esto? De sociedad, de no sé cuánto, de... Ciudadanía, ética, pero bueno, se abordan otras temáticas que entran mucho en relación
con esos valores que deben de aprender en casa. Es que yo quiero apuntar no sé por si ahí. me entendéis por dónde voy. Yo también Y quiero voy, apuntar. no sé si incluso seré un poco más incisiva, pues incisiva, adelante. porque además yo en estos temas sí entro Perfecto. Me encanta. más crítica. A ver, yo creo que los valores no es que se hayan perdido o es que se nos han olvidado, es que estamos priorizando cosas diferentes. Según yo veo a lo largo de ya los 20 años que llevo, ¿no? Cuando yo empecé, lo que se pretendía era qué hijo voy a poner en el mundo, y eso depende de mí y de todos los adultos. Entonces yo estoy muy atenta a las relaciones en los parques, en las comunidades, en las piscinas o en las urbanizaciones o en los colegios, estoy muy atenta con quién. ¿Eso se ha perdido? No, pero estamos ahora en que a mi hijo no le falte de nada. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Que tenga X cosas, materiales, viajes, salidas, que también, si se puede, genial, estupendo. Pero ¿qué persona estoy poniendo en el mundo? ¿Con qué criterios? ¿Con qué...? Y no quiero poner valores, ¿vale? Porque creo que son cosas diferentes, sino con qué objetivos de vida, para conseguir cosas o para ser una buena persona. Y ahí estamos todos, ¿eh? Porque claro, yo siempre he tenido un lema, y es que para educar a un niño hace falta la tribu entera, que eso es lo que pasaba, veíamos antes más. Modelo. Efectivamente. Referente. Y hoy la tribu está Disuelta. o segregada, ¿no? Estamos, y además confrontados muchas veces los diferentes estamentos. No nos ponemos de acuerdo, no hay una conciliación de decir, vamos a ponernos de acuerdo cómo queremos poner en el futuro a estos niños que tenemos hoy. Entonces, bueno, no sé si estoy siendo un poco... No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Dando una vuelta de tuerca. Era ¿o lo no? que yo iba a aportar, ¿no? Que realmente el contexto de socialización primario es la familia, y eso siempre está ahí, esa función siempre está. Es verdad lo que aporta Natalia, que tenemos poco tiempo porque el trabajo nos absorbe. Y que la familia ha evolucionado también con el... ¿no? Sí, exactamente. Ahí, pues claro, todo condicionado un poco por el esquema, no sé si es la globalización o lo que nos absorbe el trabajo, pero realmente cada vez los núcleos familiares son más pequeños, tenemos menos recursos con los que, digo familiares, ¿no? La red de apoyo que antes se construía extensa, que es lo que tú planteas, pues cada vez la hacemos más pequeña. Y luego los niños pasan muchas horas en el cole, entran en el aula matinal, se quedan a comer, se quedan después a actividades extraescolares, los recojo con suerte a las 5 o las 6 de la tarde, con lo cual, ¿qué pasa? Que los modelos se diversifican mucho, y la cantidad de tiempo que pasa un padre o una madre para aportar esa ética y esa escala de valor entendida, bueno, pues como tú planteabas, ¿no? Cómo quiero que mi hijo decida, o qué quiero, o qué criterios quiero que tenga, ¿no? Para decidir cuidando a los demás. Pues eso se va perdiendo un poco, y entonces, bueno, empezamos a discutir, y cuando un maestro toma una decisión, llega un padre, yo por la parte que me toca, que mi formación inicial es de magisterio, ¿no? Y cuando he tenido experiencia en cole, pues es siempre, bueno, confrontar, pues para ver quién tiene la decisión, y el niño ve eso, y ve que hay divergencia, y que el modelo de actuación es de confrontación, y que yo tengo que sacar adelante mi idea por encima de otra, cueste lo que cueste, y me lleve a quien me lleve por el camino. Y muchas veces no somos conscientes de qué estamos enseñando, no cuando le ponemos un castigo o una consecuencia, sino con nuestra propia actuación. Y eso es muy importante, vamos, yo claro, estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Y además, al hilo de esto, tenemos la creencia de que los profesores, todo el profesorado es de nuestras mismas opiniones, y como vivimos en la misma sociedad y en la misma ciudad, ya todos... No, ese maestro está ahí para hacer una función, una labor con 20 o 25, y va a aportar como profesional y persona considere, pero a lo mejor yo no estoy completamente de acuerdo ni conmigo, como estamos hablando. Entonces, el trasfondo de la persona lo tengo que gestar yo en mi casa, enseñando respeto hacia lo que otros adultos, otros niños me estén enseñando, a que hay mucha diversidad. Un ejemplo muy rápido es la religión, por ejemplo. Yo en mi casa puedo enseñar una religión y resulta que en el colegio pues no están de acuerdo o se valora de otra forma.
Eso lo educo yo en mi casa, a la vez que el respeto a la diversidad. Efectivamente. Pero ya no hace falta llegar a eso, sino simplemente, por ejemplo, tenemos leyes educativas que recogen la diversidad funcional, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos que... hablamos de diversidad funcional. Diversidad funcional es diferentes tipos de capacidades que tienen las personas, ¿vale? Entonces se utiliza el término de diversidad funcional porque nos cuesta mucho trabajo hablar de discapacidad. El antiguo término. Que yo, bueno, no, ese término es vigente y yo no estoy en contra de él, o sea, realmente... Si quieres hacemos otro programa otro día para la discapacidad y yo vengo encantada. Pero voy al ejemplo ese, ¿no? De decir, bueno, hay personas que tienen diferentes capacidades y en un aula hay personas que les cuesta más trabajo o que a lo mejor no te van a entender las bromas o que a lo mejor van a tener un estilo más literal y que no se van a adaptar al grupo. Y ahora en el aula hay un problema que el tutor tiene que resolver, pero el tutor tiene un límite de actuación, porque no son sus hijos. Y ahora educar a unos hijos para que entiendan que en la vida hay muchas personas con capacidades diferentes, con estilos diferentes, con ideas diferentes, con maneras de hacer las cosas diferentes, pues creo que eso es responsabilidad de un padre y de una madre. Yo al final os escuchaba hablar y digo, estaba pensando que al final está todo un poco interrelacionado. No hablábamos de la pandemia, de cómo cambia la sociedad, cada vez hay más divorcios, padres separados, con conflictos. Y al final la divergencia no es solo entre la escuela y el hogar, sino que dentro de los progenitores tenemos esas diferencias. Entonces al final el niño tiene muchos agentes, pero totalmente contradictorios unos con otros. Y entra dentro de el papá considera una cosa, la mamá considera otra, lo estamos volviendo locos. En el colegio considera otra, y al final muchas veces los niños, bueno, muchas veces no siempre, son los que pierden cuando aparece un divorcio y muchas veces los padres se sienten culpables de eso. Y voy un poco a lo que mencionaba, muchas veces no es que le demos lo material porque consideramos que es lo mejor que tenga que tener, sino porque como no estamos capacitados o no le hemos podido dar lo que consideramos que era adecuado, que era una familia, intentamos cubrir esa necesidad no cubierta con cuestiones materiales. Los padres se divorcian, ambos progenitores quieren al niño. ¿Cómo es fácil conseguir a un niño? Con premios, con regalos, y al final... Es triste, pero bueno, yo lo veo mucho desde el ámbito forense y en la realidad. Es más rápido conseguir a tu hijo con cosas materiales que con afecto. Y el padre tiene que invertir menos tiempo. No es la generalidad, pero es verdad que la sociedad ha cambiado y estamos un poco en esa dinámica, en el que no hay solo diferencia entre la escuela y los progenitores, sino que dentro del propio hogar ya tenemos distintas perspectivas de educación. A nivel de padres, no solo nos vamos a centrar en los niños, también en los padres, porque muchas veces quizás no somos capaces de reconocer que a lo mejor la situación que está viviendo nuestro hijo, nuestra hija, no es culpa nuestra. Ay, eso cuesta mucho, Mariana. ¿A que sí? Bueno, yo no diría tanto culpa como responsabilidad. Bueno, responsabilidad. Sí, yo también iba a apuntar eso. Bueno, responsabilidad, pero quizás estoy hablando desde el terreno de que a lo mejor hay madres, padres con una carga psicológica, con algún problema de trasfondo, no sé, hay muchas, hoy por hoy hay depresiones, vosotras estáis al tanto de todo eso, hay un gran número de personas en edad pues, que no son mayores, con depresiones y tienen hijos, todo eso al final acaba, imagino... Claro, todo repercute. Exactamente, mellando en esos niños. Es difícil, ¿cómo podemos nosotros detectar que algo nos está pasando a nosotros y que además todo eso le puede afectar a nuestros hijos? Porque creo que es una base importante también, que muchas veces a lo mejor esos problemas que llegan a tener esos niños... Hombre, yo es que me cuesta trabajo, y es difícil poner el informativo diariamente, es muy raro y últimamente no escuchar noticias de adolescentes, de jóvenes muy jóvenes. Estamos hablando de 12, 13, 14 años cometiendo historias que no vamos a repetir, que creo que todos sabéis. Me cuesta mucho trabajo pensar que eso vaya innato en el ser humano. A ver, yo creo que estamos un poco al hilo de lo que tú planteabas antes y de lo que tú también has aportado, ¿no? No estamos enseñando a esta generación a cultivar la voluntad, a tener paciencia, a afrontar dificultades, a saber dónde está el límite. A saber dónde están los límites. Entonces, eso bueno, hace que
que los mecanismos de afrontamiento sean muy débiles, ¿no? Y la más mínima dificultad, que muchas veces cuando te sientas con ellos a hablar, realmente no te describen que le esté pasando algo dramático, te describen cotidianidades. No me puedo levantar para ir al colegio porque no puedo con ir al colegio. Entonces tú lo escuchas y para ellos es como si, no sé, se le hubiera incendiado la casa y hubieran perdido a toda su familia en el incendio. Algo que nosotros desde nuestra perspectiva valoramos como algo cotidiano. Entonces estamos un poco hablando también que tenemos que tener en cuenta que cuando no negamos, por los motivos que sean, ¿no? O por una separación, o por, yo qué sé, cada uno porque tenemos mucha prisa, porque el tiempo es poco. Entonces, cuando no negamos, lo que hacemos es que no entrenamos a nuestros hijos a tener habilidades de afrontamiento poquito a poco desde que nacen, que esto se hace desde que uno nace. Y tienen que irse forjando en la persona esos recursos para gestionar ese mecanismo ansioso que se dispara cuando algo no nos gusta, ¿no? O cuando algo nos desagrada. Y de ahí pues ya podemos sacar de todo. Yo creo que como sociedad, para empezar desde los padres, como tú decías, y ya elevo a sociedad, padres y luego ya a los niños porque les va a llegar, es que tenemos una asignatura pendiente y es el trabajo y la formación sobre inteligencia emocional y trabajos personales. Es algo que estamos cansados los profesionales de la salud de decirlo, de montar talleres, de formaciones. No hay interés, o lo justificamos con la falta de tiempo, o como yo ahora no tengo un problema, a mí no me pasa. Claro. Pero es que tus hijos, da igual que sean pequeños o adolescentes, van a crecer, van a tener que enfrentarse a un mercado laboral, a situaciones de relaciones de pareja, situaciones de cualquier índole. El ejemplo, el modelo y el espejo somos los mayores, somos los padres. Cuanto mejor estemos nosotros, mejor van a estar ellos. Pues es complicado, ¿eh? Claro, pero María Ángeles, entonces pero fíjate, están los recursos dentro de nosotros, es lo que ella también aportaba. Nosotros podemos hacer para cambiar, no vamos a poder cambiar lo que está en nuestro entorno, pero nosotros sí podemos cambiarnos en estrategias, ¿no? Yo animo a que nos vayamos a los talleres, a formaciones. No digo que si tú no sientes la necesidad de estar con un psicólogo en la consulta, a lo mejor no es necesario incluso, pero sí aprender, formarte. ¿Quién soy yo hoy? ¿Cómo soy? ¿Qué me ocurre? Y cómo eso repercute. Pero claro, no me va a venir eso en la cola de un supermercado. Tengo que trabajarlo con profesionales. Vivimos en una sociedad muy rehabilitadora. Aparece un problema y buscamos soluciones. Pero es que ese problema se podría haber evitado. La psicología preventiva. Tenemos que trabajar desde la prevención. Al final yo digo que tenemos una cuenta pendiente. Sí. Y es que haya una asignatura de inteligencia emocional. Sí. Desde pequeños. No podemos exigir a los padres que ayuden a sus hijos a gestionar emociones cuando ellos mismos ni siquiera saben la emoción que sienten, ni ellos saben gestionarla. Entonces, al final ahí están los límites, que los padres no saben de todo. Y es verdad que deberían de formarse... No, es que no hay un libro para ser padre. Claro, o sea, que no, me refiero esos libros que venden... Sí, pero esto no es como padre. Ayuda. Esto no es tanto como padre, sino como persona. O sea, yo no tengo que aprender inteligencia emocional para educar a mis hijos, sino para, como bien decía, yo sentirme bien. Y si yo me siento bien, podré ayudar a que mi hijo se sienta bien. Todavía estamos viendo padres diciéndole a su hijo, pero ¿por qué lloras? No llores, es una tontería. ¿Y por qué no va a llorar si es su tontería y a él le apetece llorar? O no te enfades, o a la niña que te pones muy fea, o al niño llorar es de niña. Es que eso se sigue escuchando. Y ahí entra la inteligencia emocional. Y el problema no es que los padres no estén formados, es que la sociedad no conoce lo que son las emociones y su utilidad y la importancia de conocerla y saber manejarla adecuadamente. No, yo iba a apuntar que no todo es dramático. Que no. No, bueno, no es drama. Si no lo claro, estamos dramatizando. Eso no estamos hablando del drama. No, es una realidad y de necesidades. Exactamente, esa realidad que, oye, que es que hoy por hoy es que da igual, es que no tenemos más que escuchar las noticias, ir a una reunión de padres en el colegio, que es una realidad. A la puerta recogerlo y hay que ver cómo está cómo está tu hija, porque mira tú, pues mira el mío, pues está contestón, pues está no sé cuánto, pues hay que ver el cambio cada... Es que es... De todas formas, es que también, cuando yo iba a decir que no todo es dramático, es que también todo depende del ajuste del sufrimiento que le queramos poner. Y tenemos la tendencia, no sé si es una tendencia nacional, a ponerle todo más drama del que objetivamente, si es que hay una vara de medir objetiva, tiene. Entonces, para poder gestionar una situación de problemas, lo primero que tenemos que hacer es ajustar la gravedad.
Pero es que es muy difícil eso. Sí, pero... ¿Sabes lo que te digo? Es algo que tenemos que aprender a hacer, porque, por ejemplo, mira, me voy a otro tema que si quieres también otro día podemos venir para tratar, que es, por ejemplo, una situación de duelo, ¿no? Cómo afrontamos el duelo. Entonces, realmente, lo que hacemos es, cuando alguien se nos muere, vivimos una situación de extremada tristeza, pero normalmente tendemos a elaborar ideas que hacen que esa situación de tristeza se haga más grande y entonces el duelo es más difícil de llevar y hay veces que las personas ni siquiera viven esa transición, sino que la enquistan y se la quedan ahí para siempre, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor eso también acompaña a lo que comentan las compañeras de la inteligencia emocional, el desarrollar el músculo del pensamiento para que aprendamos a valorar de forma ajustada lo que estamos viviendo y a no bloquearnos para poder encontrar soluciones. Es que cuando has dicho eso de tendemos a agrandar, a ¿no? dramatizar. Dramatizar mucho más. Es que yo muchas veces me he encontrado en esa tesitura, a vosotras habrá pasado, a ti ya te pasará. El que es que llega la niña, es que fulanito me ha dicho, bueno, no sé qué, no sé cuánto, y llorando porque la cosa de niño, del colegio, un malentendido, un tal, y tú intentas desdramatizar, de anda, que no pasa nada. No, pero perdona, eso no es de dramatizar. Bueno, me refiero a no darle importancia, pero por otro lado no le das importancia y ya se siente mal, dice, jolín, es que a lo mejor no le estoy dando la importancia que mereciera y esto tiene que ser un poco más serio y... Tenemos, ni tanto ni tampoco. Claro, tenemos, creo, una lucha de que escuchamos por un lado, es que a los niños, es verdad, yo me pongo en el lugar y digo, jolín, es que yo cuando tenía su edad, si me pasaba eso, pues yo era el problema mayor del momento. Ahora, a mí ya llevo varias intervenciones que digo, quiero contar esto, porque y creo que es el momento. Yo hago un trabajo importante con los padres para, vámonos a tu adolescencia, pero no trabajo clínico de historia, sino ¿quién eras tú? ¿Cuántos errores cometiste? No te querías poner esta ropa. Íbamos con unos cardados y unas cosas horrorosísimas. Hoy, en aquel momento, era el rato que estábamos vistiéndonos, eligiendo, el enfado con nuestras madres. ¿Quiénes éramos? No nos olvidemos de aquello, porque entonces para nosotros aquel momento era el más importante. El que... si el jersey me queda mejor con hombrera o sin hombrera. Estoy haciendo yo un poco la antigua aquí, ¿no? No. Pero es así. Entonces, claro, cuando nosotros ahora vemos a nuestros hijos haciendo eso, ¡ah! ¡Qué insignificancia! Porque lo vemos desde la adultez. Porque lo ha superado. Y desde la como yo le llamo, desde la superresponsabilidad. Como si un adolescente de 16 años no fuese responsable. Sí lo son. Pero, de otra manera, haciendo otras cosas. O en las cosas que le atañen para la edad que tienen. Eso es. Entonces, no obviemos y no pasemos tan por encima de esos momentos que son cruciales. Ellos no tienen más vida que los 12, 15 o 18 años que tienen. Claro, exactamente. Yo lo de dramatizar no es el decirle, niño, qué tontería, sino el realmente nosotros tener la capacidad para decir, bueno, es que evolutivamente tiene que pasar esto. Evolutivamente, cuando muchas veces las personas piensan que su hijo han dejado de quererlo cuando tienen 13, 14 o 15 años, porque ahora para ellos es más importante lo que opina su amigo o lo que han visto en un TikToker. Entonces, no es que te hayan dejado de querer, ahí está el dramatismo, sino que evolutivamente le toca hacer eso. Y lo que tú estás aportando, aunque parezca que no te escuchan, para ellos sigue teniendo importancia. Lo que pasa es que hay que aprender a aportarlo de otra manera porque ya no tienen 5 años. Entonces, realmente lo de dramatizar es eso. ¿Mis hijos están suspendiendo? Bueno, pues que el suspenso es del estudiante. Tú ya te has hecho la EGB, el BU, el COU y lo que te tocara. Es que nos estén escuchando y no saben ni lo que estamos hablando, ¿eh? Pues sí, los padres sí, de primaria, eso y bachillerato. Bachillerato. Tú ya te lo has hecho, ahora deja que ellos hagan el suyo, ¿no? Y si tienen que suspender, pues a lo mejor se les ocurre después del suspenso pedir ayuda para hacerlo de otra manera. Además no es tanto decir, mi hijo o sea, si yo fuese mi hijo, tendría que ir, no tendría que ir, como bien comentaba. A lo mejor no tenemos que comparar, si yo fuese mi hijo, ¿qué necesitaría yo? Eso es un error, porque yo no soy mi hijo. No tengo las mismas necesidades, no tengo la misma manera de pensar. Entonces lo que tengo que ponerme es en qué necesita mi hijo en base en el momento en el que está, olvidándome un poco de cuál era mi historia cuando yo era adolescente, porque las necesidades son diferentes en función de las personas.
Mire, en relación a las relaciones de pareja, al principio en la adolescencia más temprana, pues a lo mejor simplemente son quedadas, salir, me gustas, va, tengo novio, porque ya sí hay... En esas primeras etapas, cuando nosotros como padres nos enteramos, no le damos la importancia que para ellos está teniendo. Y entonces, como cosas de niños, bueno, no pasa nada, bueno, el desamor, bueno, pues anda que no te quedan, no vas a tener el corazón roto veces. Claro, es su primera vez y la pasamos por alto, sin una atención adecuada. Y ahora, yo lo que compruebo es que cuando empiezan ya a tener 18, 20 años, que ese joven ya sí está mal por eso, entonces sí. Entonces ahí los padres, ayuda a mi hijo porque está fatal, ha cortado con la novia, o al revés, os quiere... Claro, pero ¿qué ha ocurrido en los años previos, cuando tenían ese tipo de relaciones? ¿No? Entonces, pasamos por encima, pero pasamos por alto mucho la importancia de esta etapa. Pequeñas oportunidades. Yo creo que es que volvemos a los extremos, es que eso es. O nos vamos a dramatizar todo y a, ¡ay, por Dios, qué problema más grande tiene mi hijo y esto necesita de una atención, no sé cuánto, tal, o directamente pasamos del tema y decimos, tontería, lo que deben ser importancia, pero no tenemos un término medio. Deben ser oportunidades. Somos incapaces. Me pongo yo, Bueno, todas, que aquí cuando uno se pone de las situaciones de la maternidad. Sí que el tema de los problemas en el cole, de porque fulanita, porque me ha dicho, porque no sé qué, es que sutanito, es que me quiero cambiar de colegio. Cámbiame de colegio, o cámbiame de clase. Y yo por un lado digo, anda, que no te preocupes, que esto es ahora, pero cuando pasen los años verás como no sé cuánto, tal. Y pues podías hablar con la señora y digo, es que llegar al colegio... Por un lado, y luego ves padres que a lo mejor lo más insignificante, bueno, eso es lo más gordo del mundo. Digo, pero es que somos muy extremistas. No hace falta que vaya a hablar con nadie en el cole, pero sí con ella. Y el recogerle un poco su protesta o su preocupación y ayudarle a hacer un análisis. De decirle, bueno, tesoro, si tienes todo esto que te está saliendo mal, vamos a pensar tú qué estás haciendo. Cómo la estás abordando, cómo la interpretas, qué te dice fulanita, esa parte nos queda mucho por aprender a los padres. Lo que decía Natalia, vamos a salirnos nosotros de nuestro rol de súper sabios y brujos, ¿no? súper adultos, porque como somos adultos y ya lo sabemos todo, pues no sabemos lo que a nuestro hijo o nuestra hija le está pasando. Sal de aquí, quítate los zapatos y ponte los suyos. Ponte sus zapatos a ver qué está sintiendo, averigua, investiga. Tírate al suelo, échate en su cama. Hazle una trenza para ver qué te cuenta. Exactamente. Es que hay personas también que le da miedo hacer eso, porque piensan que van a perder su autoridad, porque piensan, o que no saben, porque se han quedado, o que les genera tristeza, ¿no? Hay familias que también a veces pasa un poco más a las madres que a los padres, aunque a los padres también les pasa, que cuando los ven crecer piensan que ya van a dejar de ser necesarios y útiles. Entonces se quedan en que su función de maternidad o de paternidad está en las primeras etapas. Y ser madre o padre de un adolescente es muy divertido, si se sabe llevar. Eso no significa que estemos todo el día de reír, o sea, que hay de todo, pues es divertido con el enfado, es divertido con el compartir con ellos ratos, es divertido cuando te confrontan, lo pasas mal y luego cuando te reconcilias, esto es como las parejas, pues cuando te reconcilias también es divertido, ¿no? Y encontrarte, yo qué sé, pues si un día llegas cansada del trabajo o con muchos aspectos que tienes que gestionar en tu cabeza, ¿no? Que viene tu hija y te dice, mamá, hoy ¿te ha pasado algo? ¿Estás preocupada? Entonces eso es muy satisfactorio, pero eso también tiene detrás mucho trabajo, mucha guerrilla y lo que nos queda la morena, o sea que eso nos está quedan claro. 3 minutos, fíjate que 3 rápido, minutos, hombre, son las 5 y casi 20. Quiero que me resumáis o que me digáis algo dirigido a esos padres, a esos adolescentes de vuestra cosecha. Ese pequeño consejito a todos los que nos están viendo, que vosotros, bueno, de todo esto que hemos hablado, sacar un mínimo resumen. Yo ya me queda claro que tenemos mucho que aprender. Yo lo vuelvo a repetir, para mí es muy importante el hacer un ejercicio de introspección o de recuerdo. ¿Qué sueños se me quedaron a mí? ¿Qué ilusiones? ¿Quién era? Pero no añoranza ni comparación, sino comprender, conectar y salirme del sitio y moverme allí, a ver qué está ocurriendo en el mundo
del adolescente y del joven hoy. Y me tengo que informar y perder el miedo a lo que no conozco. Para eso voy, a aprender a desarrollarme al lado de mi hija. Para mí la adolescencia y la juventud temprana es una oportunidad de ver cómo una persona se va a colocar en el mundo, y esa persona la has acompañado tú. O sea que lo afrontemos con alegría, con ilusión. No hay miedo, la adolescencia no es la peor etapa en la educación de un niño para mí. Es divertida, pero hay que mojarse, hay que implicarse. Pilar. Pues yo la voy a recoger porque estoy de acuerdo con todo lo que ella ha dicho. Creo que en la familia somos personas que tenemos que aprender a conocernos. Los padres tenemos que aprender a conocer a nuestros hijos, porque no son nuestras fotocopias, sino que son otras personas que tienen sus características, y es un recurso muy importante saberlos conocer. Y ellos tienen también que aprender a conocernos a nosotros. Cuando yo trabajo con chicos también se los planteo, digo, la solución no es que cambie tu padre o que cambie tu madre, es que tú también aprendas y te pongas también en su lugar. Nosotros nos tenemos que poner en el lugar de ellos, pero cuando ellos ya empiezan a tener capacidad para pensar, a partir de los 14, 16, entre 14 y 16, ya pueden aprender a ponerse en nuestro lugar. Y no hace falta llevarlo al psicólogo para hacer esto si no tenemos ningún gran problema en casa, pero sí podemos hacerlo nosotros, pues dándole a nuestros hijos no la imagen de superhéroes todopoderosos, sino de personas que un día nos han salido las cosas bien, que otros días no, que unas veces cuando éramos como ellos nos pasaban cosas muy parecidas o sentimientos muy parecidos a lo que ellos estaban viviendo, y comunicarnos. Creo que gran parte de los conflictos aparecen porque no hay muchas barreras de comunicación. Bueno, pues apunte dado, Natalia. Yo diría que sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta en general todo el mundo es que no existe lo perfecto, que muchas veces no tenemos que intentar ser el padre perfecto que le da todo a su hijo, sino que muchas veces tenemos que intentar ver cuáles son las necesidades y dentro de esas necesidades dar el máximo que podamos. El padre no tiene que solucionarlo todo ni salvarle la vida a su hijo, tiene que hacerlo hasta donde esté su límite, y cuando no pueda, ser capaz de pedir ayuda, porque los papás también pueden pedir ayuda cuando hay alguna circunstancia que se escapa de sus posibilidades. Entonces yo creo que nos tenemos que quedar con lo que decía, no somos superhéroes, no somos perfectos, tenemos que intentar comprender a nuestros hijos, escucharlos, cuáles son sus necesidades y darles lo máximo de nosotros, siempre y cuando seamos capaces de generar esa relación cordial entre ambos. Bueno, pues ya saben que tenemos tareas a todos aquellos que somos padres, tenemos que involucrarnos más en la vida de nuestros hijos, meternos en sus zapatos, creo que es una expresión importante, y que muchas veces no solo en los zapatos de nuestros hijos, sino también en los de nuestros padres, un poquito, es otro día, ¿verdad? En situación de todos, creo que sería importante que todos mirásemos un poquito a través de los ojos de los demás, iría mucho mejor el mundo. Tenemos que romper esas barreras de comunicación que existen entre nosotros, entre el matrimonio, entre los hijos, entre todos. Muchas veces el ritmo de vida que llevamos pues no es el más adecuado y no nos permite, bueno, pues que nos sentemos en una mesa como antiguamente hacían nuestros padres, ¿no? Todos juntos y cenemos tranquilamente y hablemos, y no, estamos más pendientes de lo que ponen en la tele, del móvil del otro, de no sé cuánto, de que nos mandan un mensaje. Es complicado. Y por otro lado, bueno, que no somos perfectos. No hay que buscar la perfección, cada uno es como es, y lo único que tenemos que, creo, es que sacar lo más positivo de cada uno, ¿no? Sí, acercarnos a las necesidades e intentar cubrirlas dentro de nuestras posibilidades. Hasta donde lleguemos, no tenemos por qué frustrarnos, simplemente ser capaces de pedir ayuda cuando sea necesario. Pedir ayuda cuando se necesite. Hasta aquí este Objetivo Córdoba de hoy. Yo le tengo que dar las gracias a Amelia Arena. Gracias. Muchísimas gracias, a Pilar Jurado, muchas gracias, y a Natalia Jorri, muchísimas gracias a las tres. Espero veros muy pronto por aquí, porque oye, estas charlas son fructíferas. Estoy segura que en casa estáis deseando de seguir más, nada, buscarlas. Si queréis en el foro, en la página web del Foro de Empresarios y Profesionales de Córdoba, directorio, ahí están todos los teléfonos de contacto de todas y cada una de las socias, entre ellas estas tres grandes psicólogas y mujeres que están aquí hoy, y que si necesitamos ayuda hay que pedirla y ellas van a estar ahí para hacerlo. Gracias de verdad a las tres, y gracias al Foro de Empresarios y Profesionales de Córdoba por una vez más, una semana más, traernos estas grandísimas mujeres que nos hacen ver un poquito la luz
ahí en esa oscuridad que tenemos, en este caso, de la educación en nuestros jóvenes y de cómo estamos andando, que lo de la pandemia colea y colea mucho. Nosotros nos vamos a despedir con la programación, por supuesto, que continúa, y el próximo lunes retomamos temas. A lo mejor nos vamos a ir un poquito más mayores, a esa época que nos viene ahora, eso que no sabemos si tenemos ganas de reír, ganas de llorar, que si ahora los días más largos, que si más cortos, más cansados, menos cansados, se nos mueve la energía por aquí, la hormona por arriba y por abajo, todo descontrolado, la bilirrubina, y las que no tienen hijos empiezan a ver embarazadas, ¿verdad? Esto es de loco. Bueno, pues la semana que viene continuamos con... A ponernos cuerda. Sí. Continuamos con más temática que os pueda servir de ayuda, y os tengo que dar las gracias por estar ahí también a vosotros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y hasta el próximo lunes.